Continuamos en Noticias a las 7 a.m., momento de la entrevista. Acá en la mesa, en el estudio, vamos a hablar acerca de la propuesta que comienza a afinarse en cuanto a lo que el presidente de la República ha llamado una reforma del Estado, las propuestas para reformar la Constitución Política de la República. Sin embargo, el día de ayer fue presentada una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad. Un grupo de ciudadanos se conformó y se ha presentado pues una acción de amparo contra el Congreso de la República y contra la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales también del Congreso. Para hablar de esto hemos invitado acá a uno de los ciudadanos que pues conforma este grupo demandante. Él es el abogado Ricardo Sagastume. Muy buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. ¿Qué le lleva a presentar esta acción de amparo contra el Congreso de la República? Básicamente nos movieron un tema fundamental. En Guatemala debe respetarse el Estado de Derecho, el régimen de legalidad, y el Congreso de la República tiene obligaciones puntuales en el artículo 277 de la Constitución, en donde se habla fundamentalmente que una vez se presentan iniciativas de reforma a la Constitución, el Congreso debe ocuparse de inmediato. El Congreso no se ha ocupado de inmediato desde el año 2007, cuando se presentó la primera iniciativa de reformas a la Constitución por un grupo de más de 6.000 ciudadanos, y de ahí en adelante han venido 6 propuestas de reformas a la Constitución que el Congreso ha, entre comillas, engavetado. Nuestra posición es eminentemente ciudadana, porque vemos que ante la inminente presentación de una reforma constitucional por parte del Ejecutivo, nos preocupa tremendamente que queden en el olvido otras iniciativas en ese mismo sentido. Como decimos en Buen Chapín, hay que hacer cola, y realmente el Congreso es el llamado a que cumpla su función, entre a discutir, a conocer y a discutir profundamente todas y cada una de las reformas en el orden estrictamente que fue presentado, y a partir de ahí empezaremos el proceso que debió haberse hecho hace 5 años. No podemos aceptar ni entender que los diputados, incluso en la legislatura anterior, en este caso el presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Constitucionales es el mismo que hoy la preside, y tienen la obligación como diputados, independientemente de cualquier otro tema, de promover e insistir en el Congreso que el Pleno del Congreso debe conocer estas iniciativas. Señor Sagastume, si usted en el documento que ustedes han presentado, en el amparo que ya han presentado ante la Corte de Constitucionalidad, ustedes utilizan el argumento de que primero en tiempo, primero en derecho, y es por eso que el Congreso de la República debiera conocer primero todas estas iniciativas de reformas a la Constitución. Pero surge la duda, todas estas propuestas definitivamente deben ser diferentes en algunos puntos torales. Ustedes como grupo de ciudadanos, ¿cuál de todas ellas estarían apoyando? Nosotros lo único que estamos apoyando es que se respete el Estado de Derecho y que el Congreso de la República cumpla su obligación. Aquí nos hemos acostumbrado en Guatemala a que dejamos que las autoridades hagan lo que quieran y dejen de hacer sus obligaciones. La Constitución establece un mandato específico al Congreso que no lo ha cumplido. Los diputados de la legislatura anterior, algunos días se fueron, otros se quedaron y dejaron de cumplir con su obligación. Si la ley se aplicara en Guatemala, todos estos diputados debieran estar siendo procesados por violación a la Constitución. Pero como las cosas en Guatemala no se dan, sino los ciudadanos utilizamos las herramientas que nos da la propia ley, que es accionar ante las Cortes, es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros lo único con lo que simpatizamos es el respeto a la ley, el respeto a la Constitución y que las autoridades cumplan su función. Si el Congreso decide acatar la propuesta del Ejecutivo antes que las otras, estaría violando la Constitución, y por supuesto ya hay mecanismos planificados para acudir a las Cortes, porque sería el caos y posiblemente el derrumbe de la gobernabilidad del país, y eso es lo que nosotros como ciudadanos, como empresarios y como académicos que nos presentamos el día de ayer no queremos permitir. Es un llamado a la ciudadanía para que nos manifestemos y obliguemos a las autoridades a cumplir con sus obligaciones. Ahora bien, usted hablaba, dicho en Buen Chapín, pues habría que hacer cola. ¿De cuántas propuestas estaríamos hablando que están haciendo cola en el Congreso de la República en cuanto a este tema de la reforma y modernización del Estado? Hasta el momento nosotros detectamos 7 iniciativas o 7 propuestas de reforma a la Constitución. La primera del año 2007 es del grupo o asociación Guatefutura, que eran más de 6.000 ciudadanos. Posteriormente sigue el grupo Pro Reforma, con más de 73.000 ciudadanos apoyando la moción.
Luego encontramos una propuesta de un grupo de 10 diputados que se identificó como iniciativa 4031 y seguidamente la CICIG en aquel momento presentó una iniciativa de ley de reforma a la Constitución sin tener derecho. Pero en ese momento la CICIG se metía en todo y realmente son de los grandes abusos que tenemos en Guatemala y hoy vamos a averiguar si realmente hay o no una iniciativa en ese sentido. Luego le sigue una propuesta del consorcio Universidad Rafael Andívar, USAC, y así es, respaldada por otros 10 diputados. Luego el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, también presentó una propuesta de reforma que también tenemos que investigar ahora con este amparo, si fue avalada por la Corte de Constitucionalidad o fue una iniciativa personal. Y finalmente encontramos ya en el año 2012 que otro grupo de diputados en el mes de junio presentó una iniciativa de reforma a la Constitución y viene en el proceso la del Ejecutivo y hemos escuchado que grupos ya de otros grupos sociales que se están organizando harán una presentación igual. De manera que lo que estamos pidiendo nosotros es que debe haber un orden en el proceso legislativo de conocimiento y de aprobación y el orden debe ir en estricto orden, valga la redundancia, en que fueron presentadas. Como usted bien dijo, primero en tiempo, primero en derecho, ese es el punto central, es un principio jurídico que se está haciendo valer y creemos nosotros que ante la receptividad que ha habido incluso con algún grupo de diputados están conscientes que el Congreso debe cumplir con su función. Ahora bien, estas iniciativas, al momento que sean conocidas por la dirección en general dentro del Congreso de la República, a criterio de ustedes, ¿a qué comisión debieran de ser enviadas? Porque ustedes han presentado con este amparo, va direccionado en contra del Congreso de la República y también específicamente en contra de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Si no fuera esta comisión, ¿cuál otra debiera de conocer estas reformas? Claro, aquí hay un antecedente que fue el caso de ProReforma. La ley orgánica del Congreso creó comisiones para analizar lo que son iniciativas de leyes ordinarias. Por alguna razón no existe ningún mecanismo, ningún procedimiento para el trámite, para el conocimiento y la discusión de una reforma a la Constitución. Lo que hizo el Congreso fue trasladar a la Comisión de Puntos Legislativos y Constitucionales la propuesta en el caso específico de ProReforma y ahí la misma comisión reconoce que no está legitimada para poder hacer ese tipo de análisis y de procedimiento. Lo que nosotros estamos planteando es que debe respetarse muy puntualmente que si no existe una comisión específica para poder analizar y estudiar y luego el Pleno en su totalidad discuta una reforma a la Constitución, el Congreso tendrá que encontrar el mecanismo legal. Que podría ser crear una comisión extraordinaria, claro, que sí lo establece la ley orgánica. Hay que crear por ley, definitivamente, posiblemente podría ser que modifique la ley orgánica del organismo legislativo o establezca un procedimiento específico para conocer y discutir reformas a la Constitución, porque el trámite de discusión debe ser totalmente diferente al de una ley ordinaria. Y por eso nosotros le estamos poniendo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que coincide el mismo presidente de la legislatura anterior que ahora, para que tengan mucho cuidado, porque como ciudadanos vamos a estar vigilantes de que en el caso de las propuestas de reforma que vengan en las pocas semanas o en los pocos días, no se siga violando la Constitución y si no, seguiremos procediendo ante los tribunales hasta que verdaderamente la ley se imponga y la Constitución se respete. Ahora bien, señor Sagastume, ¿cómo entender que el diputado Oliverio García Rodas está dentro de esta misma comisión, pero a la vez hace parte del grupo de personas que está trabajando, que fue llamada por el Ejecutivo para hacer estas reformas? ¿Cómo entender esa dualidad? Bueno, yo creo que nunca entenderemos a los políticos cuáles son realmente ese conflicto de intereses incluso que llegan a tener. Para nosotros también es un punto cuestionable y por eso es que accionamos con el amparo, porque ante esa doble función que está desempeñando el señor diputado, obviamente a quién pertenece y a qué intereses defiende. Él es un diputado que se debe al pueblo soberano de Guatemala, pero por el otro lado está asistiendo a una iniciativa que el Ejecutivo está presentando. ¿Hay injerencia del Legislativo en el Ejecutivo o injerencia del Ejecutivo en el Legislativo? Eso es una cuestión que lo miraremos en el curso de las siguientes semanas y por eso el amparo va encaminado también a que se prevenga, a que los diputados, si están en el Congreso, deben responder al voto popular que los llevó ahí. Pero si yo tengo la doble función, es un tema un poco delicado. Creo que el diputado Oliverio García Rodas es una persona
muy competente, muy profesional, conocedora de la ley y posiblemente ahorita entre en conciencia en qué lugar debe estar. Y si se queda en el Congreso respetando el mandato popular o se queda asesorando al señor presidente. Pero eso es una decisión que él tomará y por eso el amparo creo que va también encaminado a tratar de limpiar un poco la mesa y que las cosas se manejen con transparencia. Señor Sagastume, si la Corte de Constitucionalidad da con lugar el amparo que ustedes han presentado, partiendo del argumento que ustedes han presentado en cuanto a propter in tiempo, propter in iure, es decir, primero en tiempo y primero en derecho, entonces, ¿qué pasará con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos? Si se pretende conocer primero todas estas reformas, que al final son 7, de reformas a la Constitución, ¿hasta en qué momento se va a llegar a conocer las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se ha presentado ahora como algo de urgencia nacional? No, una cosa no pelea con la otra. Por eso es que es importante que se establezca un mecanismo de trámite, de conocimiento y discusión de lo que son leyes ordinarias que ya existen y lo que es una propuesta de reforma a la Constitución. Los diputados realmente dejan de trabajar varios meses al año y la verdad es que yo creo que ante esta situación tendrán que trabajar por primera vez posiblemente tiempo completo. Y ellos tienen que separar lo que son sesiones ordinarias de extraordinarias para el conocimiento y discusión de leyes ordinarias y lo que es una discusión y conocimiento para reformas a la Constitución. Esa es la única tarea que ellos tienen que hacer en lugar de haciendo otro tipo de actividades ajenas al organismo legislativo. ¿Cómo van a hacer? Ese es problema de ellos. Pero lo que sí estamos seguros es que le deben cumplir a la población, al pueblo de Guatemala, de que han dejado de cumplir un mandato constitucional y eso está penado y está sancionado. Y por eso queremos evitar que se siga cometiendo esas violaciones y esos atropellos a la soberanía del pueblo que ya pidió que se conozcan y discutan reformas a la Constitución presentadas hace ya 5 años. Bueno, así es. Solo finalmente se me escapaba algo y quiero que sea muy breve porque ya nos indican que estamos en tiempo. Hay un desconocimiento total de la población. Prensa Libre mostraba una encuesta, la gente no sabe qué se quiere reformar. ¿Qué se quiere reformar? Bueno, hasta donde nosotros entendemos, quieren hacer una reforma del Estado, pero como empiezan con 50 artículos, bajan a 45, van con 35, llegan a 30. La verdad es que hoy por hoy creo que nadie sabe exactamente hacia dónde van enfocadas las posibles propuestas de reforma constitucional del Ejecutivo y yo creo que, como dice uno en broma, entra al Congreso un caballo y sale un camello, ¿verdad? Y entonces ese es el peligro que nosotros los ciudadanos estamos pasando y por eso el llamado es accionemos, usemos la ley y acudamos a las Cortes a ejercer nuestros derechos. Es la única forma de poder defender el sistema democrático. Bueno, muchas gracias a Ricardo Sagastume por haber compartido con nosotros esta acción de amparo que ya ha solicitado un grupo de ciudadanos contra el Congreso de la República y la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento también para que se quede en suspenso si se llega a conocer las reformas a la Constitución. Gracias por haber estado con nosotros hoy en la mesa de las 7 a.m. Momento de ir con nuestra